Debajo de tres sistemas de ecuaciones, se nos pide que determinemos el tipo de solución. Los tipos de soluciones se dan a continuación: una solución única b ninguna solución. C infinitamente muchas soluciones. Recuerden que una solución es cualquier par ordenado x, y que satisfaga ambas ecuaciones. Echaremos un vistazo a estos sistemas gráficamente así como algebraicamente. Comencemos graficando el primer sistema en el plano de coordenadas. Ya lo he configurado para ahorrar algo de tiempo. Aquí está la gráfica de negativo x menos 2 y es igual a 1. Y aquí está la gráfica de la segunda ecuación 3x más 6, y es igual a menos 3, y observa cómo las dos líneas están una encima de la otra o las dos líneas coinciden. Lo que significa que las dos líneas tienen un número infinito de puntos en común y, por lo tanto, el sistema tiene un número infinito de soluciones. Así que el primer sistema sería C infinitamente muchas soluciones. Echemos un vistazo también a esto algebraicamente. Usemos el método de eliminación o adición e intentemos resolver el sistema. Cuando usemos este método queremos que los términos x o y sean opuestos para que cuando sumamos las ecuaciones, los términos x o y se simplifiquen. Así que mirando los términos x, observe como si este primer término x de la primera ecuación fuera negativo 3x. Cuando lo agregamos a la segunda ecuación, los términos x se simplificarían, así que multiplicemos ambos lados de la primera ecuación por 3. Dejar la segunda ecuación igual y luego sumar las dos ecuaciones para que la primera ecuación después de multiplicar ambos lados por 3 sea menos 3x. Menos 6 y es igual a 3. La segunda ecuación sigue siendo la misma. Y ahora sumamos las ecuaciones juntas, pero observamos que cuando hacemos esto, tanto los términos x como los términos y son opuestos y, por lo tanto, al sumar los lados izquierdos la suma sería 0. A la derecha la suma también es 0, dejándonos con 0 es igual a 0, así que siempre que se resuelva algebraicamente, y ambas variables se simplifican y nos queda una ecuación verdadera como esta: 0 es igual a 0 siempre es cierto. Esto indica que tenemos soluciones infinitas. Y ahora vamos a graficar el segundo sistema. De nuevo, ya he configurado esto. La primera ecuación sigue siendo negativa x menos 2, y es igual a 1 y la segunda ecuación es ahora 3x menos 6 y es igual a 9. Observe que las dos líneas se intersecan en un punto, lo que indica que tenemos una solución única. La solución es el punto de intersección que podemos ver aquí es el par ordenado 1, negativa 1, por lo que debido a que el sistema tiene una solución única, la respuesta es. Pero de nuevo, sigamos adelante y resolvamos esto también algebraicamente usando el mismo método de eliminación o suma, así que de nuevo vamos a multiplicar la primera ecuación por 3. Y la segunda ecuación dejará lo mismo. Esto hará que los términos x sean opuestos, así que multiplicando la primera ecuación por 3 otra vez tenemos menos 3x. Menos 6 y es igual a 3. La segunda ecuación sigue siendo la misma. Sumando las ecuaciones juntas los términos x se simplifican porque son opuestos sumando los términos, y obtenemos 12 iguales negativos. A la derecha tenemos 12 positivo. Para resolver y dividimos ambos lados por menos 12. Simplificando tenemos y es igual a negativo 1. Para encontrar el valor x correspondiente tenemos que sub negativo 1 para, y en una de las ecuaciones vamos a sub negativo 1 para, y en la primera ecuación. Lo que nos da negativo x menos 2 veces negativo 1 es igual a 1. Simplificar tenemos x negativo más 2 es igual a 1 restando 2 en ambos lados nos da negativo x igual a negativo 1 dividiendo ambos lados por menos 1. Tenemos x es igual a 1 positivo, así que de nuevo ya sabemos que tenemos una solución única donde x es 1 e y es negativo, y ahora vamos a graficar el tercer sistema. La primera ecuación sigue siendo negativa x menos 2, y es igual a 1. La segunda ecuación es ahora 3x más 6 y es igual a 0. Y observe cómo ahora tenemos dos líneas paralelas, y como las líneas paralelas nunca se cruzan, no tienen puntos en común, lo que indica que el sistema no tiene solución. Así que el último sistema es B sin solución y de nuevo intentemos resolver esto algebraicamente, así que de nuevo multiplicaremos la primera ecuación por 3. Y mantener la segunda ecuación igual.
Similar al primer sistema, cuando se agregan los términos x e y, la suma es 0, pero esta vez a la derecha tenemos 3 más 0, que son 3, así que de nuevo ambas variables se simplificaron. Pero ahora nos queda una ecuación falsa, ya que el 0 no es igual a 3, esto indica que el sistema no tiene solución. Espero que esto te haya resultado útil.